Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio, a este tiempo de Parashá, un día de Shabbat más que el Eterno nos regala para compartir de su palabra, un día de Shabbat para escudriñar las escrituras, para buscar su rostro, para aprender acerca de sus caminos. Hoy el Señor nos regala esta nueva oportunidad y espero que todos juntos podamos aprovechar del tiempo de estudio de la palabra para que el Eterno hable a nuestros corazones, para que nos redarguya, nos exhorte, nos consuele, nos aliente. Su palabra es enviada en todo tiempo y muchas veces llega en medio de dificultades y nos alienta. A veces llega cuando estamos desviándonos o cuando estamos como rebeldes y nos exhorta. Así que es buena la palabra del Señor en todo tiempo. Y si estamos dispuestos a oír su voz, pues aún más. Así que hoy estaremos estudiando el cierre de Vaikra, el cierre del libro de Levítico, la parashá que lleva por nombre Bejucotai, que traducido es en mis decretos o en mis... ¿qué? Sí, en mis decretos. Esta parashá comprende el capítulo 26.3 al 27.34. Son solo 2 capítulos, es el cierre del libro de Vaikra. Y es una parashá que tiene una riqueza muy grande porque en esta parashá se mencionan las bendiciones y las maldiciones de la obediencia. De hecho es el título de la enseñanza de hoy, bendiciones y maldiciones. Y como en este ciclo que llevamos de estudio de la Torá, descubriendo a Yeshua entre los versos de la escritura, pues vamos a ver un poco acerca de esas bendiciones y esas maldiciones, acerca de lo que el Eterno dijo a su pueblo si obedecían, si guardaban sus mandamientos y permanecían en sus leyes, y si no, pues vendrían consecuencias. Estas son las llamadas maldiciones. Así que hoy vamos a estudiar acerca de esto. Así que acompáñenme a orar y damos inicio al estudio de la parashá de este día. Buen Dios y Padre misericordioso, te damos honra y gloria en esta mañana, bendecimos tu nombre. Padre, nos presentamos ante tu presencia una vez más para buscar tu rostro, para escudriñar tu palabra, Señor, para aprender acerca de tus caminos, Padre. Que nuestros corazones hoy estén dispuestos, Señor, nuestro oído atento para oír tu voz, Señor. Que hoy hables, Padre, con tus palabras a nuestras vidas, para que, Padre eterno, podamos ser edificados, Señor, en tus caminos, para que podamos aprender acerca de ti. Ayúdanos, Padre eterno, a comprender tu palabra, Señor. Derrama sobre nosotros la inteligencia, el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento, Padre eterno, para que tu palabra, al ser predicada, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Quita todo tropiezo, quita todo estorbo, Señor. Quita todo lo que impida que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor. No queremos ser indiferentes a tu voz, Señor. Queremos oírla, Padre, y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por revelarte a nosotros, por dejar tus mandamientos como ese fiel testimonio, Señor, de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Enséñanos a amarlos, a honrarte obedeciéndolos, Padre eterno, cada día de nuestra vida. Y así, como está escrito, enseñar a nuestros hijos, a nuestras descendencias, Señor, nuestras generaciones, Padre, para que te conozcan, para que te teman, para que te amen y para que todos los días de su vida también te sirvan, Señor. Manténnos firmes en tus caminos, Señor. No nos permitas alejar de ellos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Tómanos de tu mano, Señor, y llévanos por las sendas de vida que trazaste por amor a tu nombre, Señor.
Gracias te doy, Padre, en esta mañana. Bendigo tu nombre, la vida de mis hermanos, Señor, la disposición que hay en sus corazones, el tiempo que apartan para oír tu voz, Señor. Que hoy sea de provecho para todos nosotros el estudio de tu palabra. Te agradezco por los méritos de Yeshua. Amén. Familia, vamos a estudiar entonces hoy a partir del capítulo 26, donde se encuentra esta parasha. Y a manera introductoria, en la búsqueda de comprender la relación íntima entre Yeshua y la Torá, nos encontramos un vínculo que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que trasciende la historia y que sigue siendo profundamente relevante en la vida de los que somos hoy en día llamados creyentes o hijos del Dios Altísimo. La Torá, o lo que es conocido como la ley de Dios, que fue entregada a Moisés en el Sinaí, eso que conocemos como el Antiguo Testamento, estableció un marco de vida y relación con Dios para el pueblo de Israel. ¿Esto qué quiere decir? La Torá fue ese punto de partida de una nación que era que no era, más bien, una nación que no era nación, que no era pueblo, y vino a ser pueblo y vino a ser nación con las ordenanzas y las instrucciones que Dios le dio. Esto le generó a Israel una identidad, al pueblo de Dios. Sin embargo, este vínculo entre la Torá y la persona de Yeshua, que es el propósito de estas enseñanzas, va más allá de una simple observancia, como diríamos coloquialmente, a rajatabla o al pie de la letra. Se trata de entender cómo es que Yeshua es el cumplimiento, es la manifestación de la ley, lo que llamaríamos la encarnación de la misma Torá, la Torá viviente. Y es así cuando el verdadero propósito y significado de nuestro Mesías Yeshua se manifiesta. Y es cuando personifica la Torá en su propia vida, viniendo a la tierra, haciéndose como uno de nosotros y viviendo en obediencia y en consecuencia a esas palabras que el Padre había dado desde tiempos antiguos. Ahora, en la enseñanza de Yeshua, en sus palabras, en lo que leemos en los evangelios, encontramos una, si se quiere, reinterpretación radical de la Torá. En época de los fariseos, de los saduceos, de aquellos que, digamos que dirigían la nación en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo doctrinal, en cuanto al conocimiento de Dios, cuando nos encontramos en ese contexto, era un pueblo que por sus tradiciones y por sus costumbres vivía a una manera un tanto alejada cuando Yeshua viene y confronta, alejada de lo que la Torá en realidad es. Por eso es que Yeshua tiene que entrar al parecer, ¿no? Que es lo que se lee y se puede entender, como a cambiar la manera en la que aquellos observantes de la ley practicaban los mandamientos. Y malentendiendo este punto, se llega hoy en día a pensar, no es que Jesús o Yeshua vino y cambió la ley, vino y cambió las palabras del Antiguo Testamento. Ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley, ya ahora es un régimen nuevo, el del Espíritu, no el de la letra. Todos esos términos que aparecen en el Brit Hadashah, en las cartas del apóstol Pablo, nos ponen en jaque, nos ponen en una situación de, bueno, ¿y qué debemos hacer? ¿No? ¿Debemos guardar la ley? ¿No la debemos guardar? Porque a lo largo de la historia se nos ha venido enseñando de esa manera, ¿no? Desde que nace el protestantismo, separándose de la Iglesia Católica, y bueno, desde que la Iglesia Católica toma, digamos que esa bandera o ese estandarte de seguir la fe en Jesús de Nazaret o en Yeshua, más Jesús que Yeshua, y por esto, a esto me refiero, por la identidad que se le da al Mesías, ¿no? Roma toma la identidad del Mesías como a su manera, ¿no? Romanizando, si se quiere, o volviendo más griego a un Mesías que era netamente judío o hebreo. Y entonces, en este camino, llegamos a hoy en día, donde la cristiandad, el protestantismo, los evangélicos, los católicos, los
protestantes, los pentecostales y todos los que se derivan de la rama del catolicismo, porque de ahí nace todo esto, pues siguen una doctrina heredada, enseñada por sus padres y por los padres de sus padres y por los que llaman padres de la iglesia, ¿no? De ahí es donde sale Calvino, donde sale Lutero y donde salen todos estos personajes que de alguna manera revolucionaron el pensar religioso, pero que con o sin intención, eso Dios lo sabe, tergiversaron el mensaje. Y ahí es donde viene el punto de la restauración. Cuando Yeshua viene en su tiempo, viene a restaurar el conocimiento de la ley de Dios y darle una reinterpretación radical a la Torá. Decir, no está abolida, hay que cumplirla plenamente, pero no a su manera, no como ustedes lo están haciendo, sino a como Dios lo mandó a hacer. Porque de este punto tan crucial se desprende lo que llamamos las bendiciones y las maldiciones. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la observancia, de la obediencia plena, digámoslo, legal, ¿sí?, constitucional a las palabras que Dios dijo, es lo que condiciona una bendición o una maldición. ¿Qué pasa cuando empiezo yo a guardar la ley a mi manera, como se me antoja, como me parece o como yo la interpreto? Pues que la legalidad de la ley pierde su efectividad en cuanto a las bendiciones que yo pueda recibir cuando la observo. Y no sé si estoy siendo claro con esto. Y es que, lastimosamente, las costumbres, las tradiciones, las doctrinas, las enseñanzas erradas alejan al hombre de las bendiciones que pueden venir por causa de la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque simplemente la estoy obedeciendo a mi manera, y al obedecerla a mi manera estoy alejándome de las promesas que Dios dio al obedecer sus palabras, que siempre utilizamos y que yo siempre traigo a colación, es el tema del becerro de oro, ¿no? La perspectiva de adoración de parte del pueblo y la visión de Dios viendo a su pueblo como un pueblo idólatra, alejado de lo que era realmente la verdad. Entonces, Israel, en la falda del monte Sinaí, del monte Horeb, ahí sabroso, estaban bien, pero cuando Moisés se desaparece y se va 40 días y 40 noches, bueno, de hecho creo que basta nomás subir un poco tiempo, y cuando baja Moisés encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro, ¿no? Desde su perspectiva, desde su manera de ver, el pueblo estaba adorando a Dios. De hecho dice, mañana es fiesta para Yahweh, dice Aarón, vamos a celebrar, y hacen un becerro de oro, de fundición, una obra eh, de, de, sí, de valor, de honor, de dignidad para Dios, si se quiere, ¿no? Y el pueblo pensaba adorar a Dios de esa manera. Pero Dios, ¿qué encontró en eso? Un pueblo rebelde, un pueblo que se desvía fácilmente. Y uno diría, pero ¿por qué? Pues la costumbre y la tradición y lo que ellos venían trayendo de Egipto era esa manera de adorar a los dioses. En Egipto, ¿qué veían? Imágenes. Estaba Isis, estaba Horus, estaba Set, estaba Ra. Todos los dioses de los egipcios eran visibles. Los egipcios se postraban ante sus dioses y eran imágenes. Pues Israel no dudó en que, pues no vemos a nadie, no estamos diciendo vemos a Dios, no, pues hagamos a nuestro Dios, este es nuestro Dios. De hecho, dice que cuando hicieron al becerro, proclamaron: Israel, ahí está tu Dios que te sacó de Egipto. Y pues nada acercado o cercano más bien a la realidad. El que había sacado a Israel de Egipto había sido Yahweh, el Todopoderoso, el Dios al que no podemos ver, un Dios que es infinitamente grande y poderoso, y que no lo podemos contener en una simple estatua, imagen, por más fina y con los mejores materiales que sea posible diseñarla y armarla, no se puede contener a Dios ahí, porque Dios es más que todo el oro y la plata del mundo y los metales preciosos. Entonces, volviendo al asunto, el punto neurálgico y crucial es la obediencia a las palabras de Dios. Debe ser tan radical y tan centrada en lo que Él dijo, que no podemos desviarnos ni tan solo un poco a la derecha o a la izquierda
porque ese hecho de desviarnos nos puede alejar de las bendiciones, pensando que estamos observando sus mandamientos y que vamos a recibir la recompensa por hacerlo, pero lejos de la realidad vamos a recibir maldiciones. Porque la escritura dice, si guardan mis palabras los voy a bendecir, pero si las desobedecen los voy a maldecir. Y no hay nada más engañoso que pensar que obedecer a medias es obedecer, ¿no? Obediencia a medias no es obediencia. Cuando tú obedeces algo, escogiendo de qué manera hacerlo, ¿no? Es como el ejemplo del semáforo. Yo escojo y me vuelvo el semáforo que quiero y el que no quiero lo espero para no pasarme en rojo. Pero si te vuelas un semáforo en rojo, quieras hacerlo o no quieras hacerlo, la intención sea buena o sea mala, te estás volando la ley, la estás transgrediendo en ese orden de ideas. De la misma manera pasa con la Torá. Las instrucciones fueron tan claras que el Señor no dejó duda alguna a cómo debían observarse los mandamientos. Pero volvemos, llega el tiempo de Yeshua y los fariseos, los saduceos, cada uno tenía su interpretación. Los saduceos decían, nosotros solamente creemos en la Torá. Los profetas y nada de esas cosas que pudieron haber dicho, eso no lo creemos. Los fariseos decían, nosotros sí creemos en la Torá, en los profetas, en esto y en aquello. Pero nuestra manera de observar la ley, por ejemplo, es, pues si tienes algo que darle a tus padres y se lo puedes dar a Dios, mejor dárselo a Dios y no se lo des a tus padres. Y Yeshua viene y les dice, oye, ¿cómo están ustedes interpretando la ley? Están aboliendo los mandamientos, los están transgrediendo, poniendo por encima sus propias interpretaciones. A su manera estaban obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios, pero desde la perspectiva de Dios y Yeshua como la Torah viviente que viene a dar esa reinterpretación clara de la ley, llega y les dice, no, ustedes están equivocados, lo que ustedes están haciendo no es acorde a mis palabras, no es acorde a lo que el Padre envió a hacer. Y ahí es donde radica el problema de por qué no se reciben las bendiciones o lo que es llamado las promesas de la obediencia a la ley. Y es que a medias no se recibe recompensa, ¿no? A medias no se recibe bendición. Es todo o nada, o las haces o no las haces. Así que en este punto nos encontramos con la reinterpretación radical de Yeshua con respecto a la Torah. Y no para abolirla como muchos piensan y han creído a hoy. Que ese es el otro punto, ¿no? Los fariseos en la época de Yeshua decían, este está queriendo aquí cambiarnos la ley. No, lo que quería Yeshua era enseñarles cómo era que debían guardar la ley. Hoy en día ya ni siquiera se quiere enseñar cómo se debe guardar la ley, sino que hoy en día, ¿qué es lo que se quiere hacer? Hoy en día lo que se quiere hacer es, o bueno, de un tiempo acá, de unos siglos para acá, no hay que obedecer la ley, no hay que guardar la Torah. Estamos bajo la gracia, estamos bajo el Espíritu, ya no sobre la letra, ya no sobre la ley. Entonces, lastimosamente, está pasando algo similar que lo que pasó con Yeshua en su época. Y venimos nosotros ahora, que somos discípulos de Yeshua, seguidores de sus palabras, a darle la reinterpretación a la ley, nuevamente, a las palabras. Ahora que ya no solamente debemos... ¿Me prestaste un trapito? Que es que se está como sudando el vaso y está regándose. Gracias. Nos toca a nosotros como discípulos de Yeshua ponernos en la labor. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha dado esta oportunidad de conocer su palabra como es, no pretendiendo ser nosotros más que nadie, ni pretendiendo nosotros querer sobresalir más que alguien. Simplemente hemos entendido algo, y es que el valor de la Torah, eso mejor, gracias. El valor de la Torah, el valor de la palabra de Dios, el valor de la Biblia es un valor completo, ¿sí? No a escogencia del lector. Entonces, la tarea hoy en día es un tanto más compleja. En época de Yeshua fue difícil para él porque no hubo cabida de sus palabras en los corazones de aquellos líderes. Pero digo era más fácil porque
era simplemente decirles eso como lo están interpretando estos mandamientos, lo están haciendo mal, deben hacerlos de esta manera. Y ahí es cuando Yeshua les dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, no es que Yeshua estuviera cambiando la ley, simplemente les está diciendo la manera correcta de interpretar ese mandamiento, de seguirlo es así, no como ustedes lo están haciendo. Era un tanto más fácil porque solamente había que corregir, si se quiere, mandamientos en su observancia o en su manera de practicarlos. Hoy en día porque es un tanto más difícil, porque se nos suman no solamente a la observancia de los mandamientos o al corregir cómo debe obedecerse las palabras del Señor, sino que se suman los escritos apostólicos y ahí hay un dilema y un problema un tanto mayor, y es que ya la costumbre de la cristiandad hoy en día se ha ceñido tanto a las enseñanzas de no hay que guardar la ley, de que ya eso está abolido, de que estamos bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley, bajo el espíritu y no bajo la carne, bajo el espíritu y no bajo la letra, que ya es un tanto más complejo porque nos toca empezar desde el final, y es, Pablo no quiso decir eso. Lo que dijo Yeshua fue esto, lo que dijeron los apóstoles fue esto. Y luego de que se reentiende eso que quisieron decir los apóstoles, Yeshua y todos, llegar a los profetas y luego llegar a la Torah y decir esta es la base de todo y esto fue lo que se quiso decir siempre. Entonces se nos suma ese pero, ¿no? Se nos suma eso. Y ahí es donde, guardadas las proporciones, Yeshua nos manda a nosotros como sus discípulos a que prediquemos el evangelio, el mensaje, y corrijamos lo que está deficiente. Ahí es como dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, ¿no? Retomen el camino de la vida, retomen el camino de la rectitud, de la justicia, y nos toca redescubrir todas estas cosas. Así que Yeshua no viene a abolirla, ni mucho menos, si lo hemos dicho muchas veces, sino para cumplirla plenamente. Él mismo afirma que no ha venido a abolir la ley de los profetas, lo dice en uno de los pasajes de Mateo, sino a cumplirlos. Y en esta relación entre Yeshua y la Torah vemos cómo cada mandamiento, cada principio encuentra un cumplimiento en él. Y ahí es donde podemos ver a Yeshua como la Torah viviente. Yeshua se convierte en esa personificación de la ley y nos muestra su aplicación práctica y su significado más profundo, algo que trasciende de la letra. De ahí a que la palabra sea espiritual, ¿no? La ley es espiritual. Y yo que soy, dice Pablo, carnal, vendido al pecado. La ley es espíritu, pero yo soy carne. Y ahí es donde está el dilema, porque la carne pelea contra el espíritu, contra la ley, contra lo que Dios ha dicho, eso que tenemos en nuestros corazones que queremos callar a como de lugar. Así que hoy en día, en este mundo que a menudo parece alejado de esos principios divinos, de esas enseñanzas, nos es mandatorio a todos nosotros que creemos en el Mesías y que seguimos la palabra de Dios, perseverar siguiéndole a Él, a Yeshua, guardando sus mandamientos. Y ahí es donde cobra una relevancia importante todo el estudio de la ley, cada ciclo de estudio de la Torá, cada parashá, cada momento en el que nos sentamos a escudriñar las escrituras. Perseverar en seguir a Yeshua no implica simplemente creer en Él como Salvador, que es lo que se ha dicho hasta hoy, ¿no? Hoy decimos, no, pues es que cree en el Señor Yeshua y serán salvos tú y tu casa, y ya ese es el mensaje. Y se vuelve tan mediocre lastimosamente porque nos limitamos a decir creo en Él y ya. Pero ¿qué es creer en Él, no? Esto debe trascender más. Creer en Él como Salvador es seguir también su ejemplo, es imitar su carácter, es obedecer sus enseñanzas, es seguir sus palabras, no es simplemente quedarnos en el creo. Porque como dice bien Santiago, los demonios creen y tiemblan. Así que Yeshua mismo dice en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué? Guardáis mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Así que el creer en Él, el amar al Mesías, es seguir sus palabras, es guardar sus mandamientos. Así que la observancia de los mandamientos de Dios, lejos de ser una carga legalista, que eso es a lo que
el mundo cristiano de hoy apunta. No, es que eso es legalismo, legalismo. Lejos de ser esto, se convierte en una expresión de amor y devoción a Dios. Y este es un punto que es crucial de entender. La observancia, ahora que eh, se nos ha atrasado el cronograma que teníamos para el estudio de los escritos de la Biblia, ya llegamos al libro de Apocalipsis, ya lo vamos a iniciar. Y ese primer capítulo que me corresponde enseñarles eh, tiene una carga muy importante con respecto a esto, al amor de entender ese amor que fue dado primero a nosotros a través del Mesías y que debe trascender a una devoción hacia Dios, una entrega completa hacia Él, en obediencia a sus palabras. El primer capítulo de Apocalipsis que veremos es la manifestación, dice el título tal cual en la Reina Valera, la revelación de Yeshua. Y es redescubrir quién es Yeshua. Es lo que pretende el autor de Apocalipsis, que ya lo estaremos viendo pronto. De hecho, cuando salga esta enseñanza, creo que ya habremos visto el primer capítulo. Ya estaría al aire ese primer capítulo. Pero se nos va a abrir un poco más el entendimiento acerca de la revelación de lo que es Yeshua y de entender que seguir al Mesías no es solamente creer en Él, sino obedecerle, amarle, entregarnos por completo a Él como Él lo hizo por nosotros. Así que guardar los mandamientos no solo refleja nuestra fidelidad a Dios, que de hecho es algo importante, sino que también nos lleva a experimentar su bendición, su gracia en nuestras vidas. Y eso es de entenderlo. Porque por el desconocimiento de esto, llegamos a estar alejados de lo que realmente quiere el Señor para con nosotros. Es obedezcan mis palabras y yo los voy a bendecir. Yo les voy a dar vida. El hombre que haga estas palabras vivirá por ellas, dice la Escritura. Así que Dios quiere llevarnos a experimentar por medio de la obediencia, y es por eso que hoy se ven bendiciones y maldiciones de la obediencia o la desobediencia. Dios quiere llevarnos a experimentar a través de la obediencia su gracia, su favor, ese término Gesed, que en hebreo representa su diestra, ¿no? Lo veremos también en el primer capítulo de Apocalipsis. Su diestra, su brazo desnudado, que es Yeshua, manifestado a nuestras vidas. Dios quiere que con la obediencia a sus palabras, Él nos manifieste su misericordia como una respuesta inmediata a nuestra devoción y a nuestra entrega. Así que en Yeshua encontramos la plenitud de la gracia y de la verdad. Y al seguirlo, al seguir sus palabras, y no solamente al seguirlo, sino al obedecer sus enseñanzas, porque como Él lo dijo, si me ama, guarda mis mandamientos, Juan 14:15, descubriremos una vida llena de bendiciones, una vida que será transformada a través de la fe en Él, de seguirle a Él. Así que en esta enseñanza, y como les dije al principio, esta era una breve introducción a esto. En esta enseñanza vamos a explorar más a fondo esa relación entre Yeshua y la Torah, entre las bendiciones y las maldiciones, y cómo perseverar en seguir a Yeshua, permanecer, como dice la Escritura, y lo veremos en Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la perseverancia de los santos, los que guardan la fe en Yeshua y los mandamientos de Dios. Perseverar es algo fundamental en todo este mensaje. Perseverar en seguir a Yeshua y guardar sus mandamientos va a ser un punto crucial en nuestra vida como creyentes hoy en día y hasta que el Señor nos tenga aquí. Así que desde este punto es que hoy les hablo, y debemos entender la magnitud de la bendición, de la gracia tan grande que hay en seguir las palabras del Señor y no tenerlas en poco. Hay algo supremamente valioso en la obediencia a sus palabras,
que trasciende de simplemente una bendición material, económica, de tener un trabajo, trasciende mucho más que eso, porque también eh, ligamos o comparamos o medimos la obediencia a Dios con que, bueno, pues entonces, ¿cuál es el, como decimos coloquialmente, cómo es el CBY, ¿no? El cómo voy yo. Si yo te obedezco, entonces, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo me tienes, no? Trasciende más de eso. Pensamos muchas veces que la obediencia nos debe llevar directamente a que nuestros bolsillos estén con dinero. Y si bien hace parte de las bendiciones, no es el punto principal de obedecer a Dios. Eso trasciende más. El punto principal de la obediencia a Dios es alcanzar sus promesas de resurrección, de vida eterna, de paz. ¿Sí? En el mundo hallaréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Vivir en tranquilidad es una promesa de la bendición por obedecer sus palabras. ¿Y quién no quiere vivir en paz en tiempos tan difíciles como los que pasamos hoy en día, ¿no? Es una, o sea, nosotros sentimos que un privilegio es poder tener la cuenta con varios números, no, ceros no, porque la mía está con ceros. Tener la cuenta bancaria con varios números, ¿sí? Entre esos ceros, pero a la izquierda póngame otros numeritos, ¿sí? Eso es lo que queremos, bendición. Pero ¿quieres que te diga hoy algo? La bendición trasciende a lo económico, trasciende a que en tu vida, en tu familia, en tu casa haya paz. O sea, hoy en día vemos que el mundo en muchos lugares está en guerra. Gente que llega a su casa o sale de su casa y no sabe si va a volver a su casa, sus hijos, su familia, no sabe. Porque así es la guerra. Están en tiempos de dificultad. Así que siéntete dichoso, siéntete bendecido, porque puedes vivir en paz en tu tierra, en tu casa. Eso es parte de la bendición de Dios. Y oramos por los que son afligidos por la guerra y por las calamidades que acontecen en el mundo, ¿no? Pero eso es una gran bendición prometida en la Torah. Dice, vivirás confiado, vivirás seguro, estarás tranquilo. No tendrás temor de quien te persiga. Pero por el contrario, la desobediencia de los mandamientos de Dios lleva a las maldiciones de vivirás en zozobra, en angustia, eh, pensando que te van a perseguir, te van a alcanzar, te van a destruir todo el tiempo. Y qué feo es vivir así, ¿no? No hay nada mejor que uno poder acostarse en su casa, en su cama, sea cual sea, debajo de un techo de mármol, no, un techo de mármol no lo haría, sí, de pronto, un techo así bien fino o debajo de un plástico en una casa de bares que no importa, pero estar en paz, en tranquilidad. Así que veamos varios puntos importantes de esta enseñanza. Y vamos ahora sí a Levítico 26. 3. Dice, si anduvieres sin mis decretos, de ahí es donde aparece el nombre de la parashá de Jucotai. Y guardares mis mandamientos y los pusiereis por obra. Ahí está el inicio, el arranque, y es si un condicional, una condición, si anduviereis. La palabra hebrea para andar es yalak, ¿sí? Que es llevar, es fluir, ¿sí? Es seguir. Si sigues, si llevas, si caminas en mis decretos, decretos es la palabra juká, ¿sí? Dice, y los guardas también, y guardas mis mandamientos, que es la palabra mitzvah, y los ponéis por obra, o sea, si andas, si guardas, y si los pones por obra, arrancan las promesas. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y acá arranca con las bendiciones del sustento, de la provisión, de tener alimento. ¿De dónde viene el alimento que el Señor nos provee? Pues de la lluvia que cae del cielo y riega los campos,
de la tierra que rinde sus productos, del árbol que da el fruto para que comamos de él. Y todo eso de quién viene, de Dios, como una respuesta de bendición a nuestra obediencia. Si andas, si guardas y si pones por obra. Vuestra trilla, verso 5, alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Saben que la trilla es con respecto a la cosecha del trigo? ¿Alguien sabe qué es la vendimia? Correcto, muy bien. Con respecto a la cosecha de las uvas. Esa es la vendimia. Así que dice, vuestra trilla alcanzará. Cuando recojas el trigo te va a alcanzar. Cuando vendimies tus viñedos, te va a alcanzar. Dice, te alcanzará a la sementera. Esa palabra sementera viene de la raíz cera. ¿Qué es cera? ¿Qué es cera? ¿Recuerdan qué es cera? Con Z, cera. Esa es Sara. La descendencia, la simiente, el esperma, la semilla. O sea, podrás plantar, podrás sembrar y recogerás. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Esto es una promesa que el Señor le da a su pueblo. A todos nosotros se extiende esa promesa de poder tener sustento en nuestra mesa, de que el pan nos alcance y seamos saciados, de que habitemos seguros. ¿Ves? ¿Ves esa promesa de bendición tan hermosa? Habitarás seguro, tranquilo. Y fíjate, y yo daré ¿qué? Paz en la tierra. No podemos ser ciegos y no darnos cuenta que la causa de las guerras, de los problemas, de lo que pasa en el mundo hoy en día, y hablo propiamente de nuestro pueblo, de la nación de Israel, todo hace referencia a un mal proceder de la nación. Eso no quiere decir que yo odie a Israel y esté en contra, no, yo amo a mi pueblo, ¿no? Y como reza el dicho, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive y que viva, porque es el pueblo escogido por Dios. Pero no podemos negar que por la desobediencia, por el menosprecio a las palabras, ahí es donde está el peligro, hoy no hay paz. De lo cual dice el Señor, orad, en el Salmo David dice, orad por la paz de Jerusalén. Dichosos los que tienen a Jerusalén como gran estima. Oren por la paz de Israel. Y oramos por la paz de nuestro pueblo. Pero vemos que la desobediencia y el menosprecio a las palabras de Dios ha llevado a que nuestro pueblo hoy ande como anda, y en las guerras que anda y en los problemas que está. Porque es que Dios no miente. Y Dios dice, si tú obedeces, si tú guardas, si tú sigues, yo daré paz en la tierra. Es una promesa de bendición y Dios no miente. Dios no se puede negar a sí mismo. Así que si hoy no hay paz en la tierra, no hay que hilar muy delgado ni meterle misterio al asunto. Simplemente remitirnos a lo que dice la Escritura y darnos cuenta de que el pueblo ha sido infiel a sus palabras, ha desobedecido. Y Dios te libre a ti y a mí de que nos pase lo mismo, porque si bien esa es su tierra, ese es el lugar que Dios escogió para darle a su pueblo, pero nosotros hacemos parte de un pueblo que también, que es ese mismo Israel, pero que está disperso entre las naciones. Y si tú no obedeces, si tú no estás siguiendo las palabras de Dios, pues también te alcanzarán las mismas consecuencias, como también te alcanzarán las mismas bendiciones si obedeces. Yo daré paz en la tierra. Y fíjate lo que les decía ahorita. Y dormiréis y no habrá quien os espante. ¿Qué mejor que uno poderse acostar en su cama y no tener miedo de que le vaya a caer una bomba, de que le vaya se le van a entrar los ladrones, que le vaya a pasar X o Y cosa? Dormir tranquilo. No habrá quien te espante.
Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Hoy en día la espada está pasando por la nación de Israel. Y reitero, porque ya veo los comentarios, pero reitero, oramos por la paz de nuestro pueblo, oramos porque Dios tenga misericordia de nuestro pueblo, y no solo de nuestro pueblo, del inocente, del huérfano, de la viuda, del extranjero, de los que pasan necesidad. El Señor nos dice, recuerda que tú también fuiste extranjero, recuerda que tú también fuiste esclavo, que tú también fuiste siervo, así que no podemos olvidar eso. Pero fíjate que dice, haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y la espada es la guerra, es los enemigos se levantarán. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguiréis a 100 y 100 de vosotros perseguiréis a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Os multiplicaré, os afirmaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y el templo fue quitado en el 70. La morada de Dios, eso que representaba su presencia en medio del pueblo, fue quitada. Y dice, mi alma no os abominará. ¿Por qué podría, en estos términos que expresa aquí Moisés, abominarnos el alma del Señor? ¿Qué es abominar? Rechazar, detestar, coger fastidio, ¿sí? Mi alma no les tendrá fastidio si ustedes permanecen en mis palabras. ¿Ustedes le han cogido fastidio a algo o a alguien? No le coge fastidio, no como que, ay, ni me lo mencionen, ni lo quiero, ni qué pereza, sí. Imagínate que el Creador, el Dios Todopoderoso, te cogiera fastidio. Ahí sí no hay nada peor que eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el colegio un profesor le coge a uno entre ojos, qué dice? O le coge a uno fastidio. ¿Qué le hace el profesor a uno? La vida imposible. A cuadritos, ¿no? Y uno lo ve y le parece de pronto injusto, ¿cierto? Pero el profesor en su autoridad que tiene puede hacerle a uno la vida a cuadritos. Eso es cogerle a uno, en esos términos, fastidio. Imagínate que Dios te cogiera fastidio, nos cogiera fastidio. Es como repulsión, es como, no me interesa, no quiero nada con ustedes. Y cuando Dios coge fastidio o repulsión, ¿qué pasa? Pues vienen las naciones extranjeras y arrasan. Vienen los pueblos y arrasan. ¿Qué pasó con Israel en tiempos de los babilonios, de los asirios, de los medos, de los persas, de los griegos? Amor, se durmió la policía. De los griegos, de los medos, de los persas, de los romanos. ¿Qué pasó con eso? Dios le cogió, en ese orden de ideas, abominó a su pueblo, o sea, lo repudió y permitió que entrara cualquier enemigo y hiciera con ellos hasta para vender. Si obedecen, dice, andaré entre vosotros, verso 12, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Una promesa que recuerda, ¿a quién? A Abraham. Con el pacto de la circuncisión, de ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo Yahweh vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas y vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro, ¿qué? Erguido. ¿Qué significa andar con el rostro erguido? Orgullosos, con la frente en alto. Cuando tú andas con la cabeza agachada y eso, es señal de que estás humillado, de que estás subyugado, ¿no? Como le tocó a nuestro pueblo en tiempos de los nazis. Ellos no podían andar erguidos, andaban humillados, agachados, y pasaron una gran persecución por causa de ser el pueblo de Israel. Así que para que la nación, para que nuestro pueblo, para que todos nosotros que somos parte de esta nación, de este pueblo llamado Israel, andemos con el rostro erguido, con la frente en alto, confiados y seguros, basta con obedecer. Basta con prestar atención a sus palabras, dar oído a su voz, guardar su pacto.
y así seremos su especial tesoro. Pero, verso 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Fíjate que el Señor es fiel a sus palabras. Él permanece. Ustedes guardan y yo hago. Pero si ustedes no me oyen, no hacen, desdeñan, o sea, pisotean, tienen en poco mis decretos, y vuestra alma menosprecia mis palabras, fíjate que él dice, si ustedes me obedecen, yo no los voy a menospreciar, yo no los voy a abominar. Mi alma no los abominará. Pero en la desobediencia dice, pero si vuestra alma menosprecia, abomina mis estatutos, no poniéndolos por obra e invalidando mi pacto, entonces yo haré esto con ustedes. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos. Esto calentura es fiebre, es enfermedad. ¿Sí? Que consuman los ojos y atormenten el alma. Entonces no les ha dado una fiebre y con la fiebre ardor de ojos, o no le da ardor de ojos con la fiebre, cuando es muy alta, ¿no? Y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. ¿Recuerdan las bendiciones de comeréis el fruto de la tierra, vendimaréis, trillaréis, daréis semilla y mejor dicho, comeréis de todo, se saciarán de pan, comerán tranquilos? Pues no podrán comer ahora tranquilos porque sus enemigos se comerán lo que ustedes hagan. Pondré mi rostro contra vosotros, y esto siempre nos debe recordar a la bendición de Números, ¿sí? Esa bendición que dice que el Señor mire su rostro hacia ti, ¿sí? Te muestre su favor, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Cuando el Señor dice, pondré mi rostro contra vosotros, es todo lo contrario a esa bendición, y es ya no los miraré con agrado, ya no los miraré con misericordia, ya mi rostro no resplandecerá sobre ustedes, sino que por el contrario, mi rostro no los verá más. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Recuerdan eso de estar en paz en la casita y tranquilos? Pues, aunque nadie te persiga, vivirás en zozobra, con miedo de qué pueda pasar. Por eso vuelvo y reitero, una bendición supremamente grande que de pronto no vemos, pero que tenemos, es la paz en nuestras casas, estar tranquilos. Algo que no podemos menospreciar o tener en poco. Cuando estamos pasando por necesidad, pero estamos en paz en nuestra casa, eso es una bendición de parte de Dios. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Qué es el número 7? Y el número 7 me retunda aquí. ¿Me retunda? Retumba. Me retumba aquí, me redunda, y en Apocalipsis lo vamos a ver muy seguido. El 7 es un número que implica... Bueno, sí, el 7 hace referencia al Shabbat, pero ¿qué es el 7? ¿Qué es el Shabbat? Bueno, sí, en ese orden de ideas, ¿qué es el Shabbat? Sí, el descanso, el reposo. Pero ¿qué es el Shabbat? En la creación, ¿qué fue el Shabbat? El último día, el cierre. ¿Y eso es qué? El fin. ¿Qué es el cierre? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué es el propósito, la perfección, la plenitud? ¿Sí? El descanso. Dios hizo los cielos y la tierra y se los creó en 6 días, y el séptimo reposó. Esto implica un sello de perfección. ¿Sí? No hizo su obra en 7 días y al octavo reposó.
O no la hizo en 5 y al sexto reposó. No, hizo su obra en 6 y en el séptimo descansó. Esto habla de una plenitud, de un completar. Y en Apocalipsis lo veremos. En Apocalipsis hay 7 iglesias a las que se les escribe. Hay 7 espíritus. Están las 7 trompetas, los candelabros. Eso lo estamos viendo. Y todo eso apunta a perfección, lo pleno, lo completo. Y ahora, volviendo aquí al asunto, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos. ¿Cuántas? 7 veces más por vuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Dios está dispuesto a bendecirnos en lo perfecto, en lo completo. Pero si desobedecemos a sus palabras, Dios también reprende en lo perfecto y en lo completo. Y ahí es donde habla de 7 veces más por su pecado. O sea, para Dios lo justo y lo perfecto y lo completo es reprender 7 veces más por el pecado. ¿No? Y fíjate que el 7 es muy relevante. Entonces te pones a pensar, por un camino vendrán contra ti, pero ¿por qué? ¿Por qué irá por 7 y no por 8? Porque no se le antojó al Señor decir por 9 huirán. ¿Le gusta el 7 al Señor? El 7 es un número perfecto, es un número que simboliza la plenitud de Dios. Por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán. ¿No? Pero si tú desobedeces, ¿sí? Vendrán por 1 contra ti y tú no hallarás por dónde huir. Por 7 saldrás corriendo. ¿Qué 7 más aparecen en la escritura? 70 veces 7, perdonar, hasta 70 veces 7. ¿Cuántas vueltas le dio Aarón? Uy, Josué y Caleb a Jericó. 7 veces. 7 vueltas durante 7 días. El último día 7 veces dio vueltas. El 7 retunda. Redunda, ¿cierto? ¿O resumba? Retumba. Bueno, de todo. Digo resumba y mueven los hombros. El 7 lo estaremos viendo porque es un número importante. Pero entonces aquí trayendo la colación, 7 veces más por vuestros pecados los voy a castigar. O sea que en la perfección del Señor está la reprensión perfecta de 7 veces un castigo por causa de la desobediencia. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce. Esto quiere decir que en los pasajes de la bendición decía, iba a caer lluvia y bendeciré la tierra, pero por el contrario, el cielo será de hierro y vuestra tierra como de bronce. ¿Para qué sirve una tierra de bronce? Para nada, porque la tierra necesita ser tierra para que funcione en la producción agrícola. Y el cielo de hierro, pues tampoco funciona porque necesitamos que tenga nubes, que esté despejado, que esté abierto para que llueva, para que el sol resplandezca también. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Eso quiere decir que cuando trabajes, que cuando te esfuerces por algo, lo harás en vano porque no será productivo. Porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición, o sea, en mi contra, y no me quisierais, oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y otra vez el 7. Les traeré 7 veces más plagas. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? Ah, muy bien. Yo pensé que iban a decir 7. No, 10. Ya iban a decir 7. Está como el cuento de la vaca. ¿No? El de que uno dice algo de la vaca que come pasto y que no. Como es que me olvidó. Y al final le dice que toma la vaca y no dice leche, pero ¿se acuerdan? Bueno, algo así. El asunto es que les quería mencionar mucho el 7 y cuando les mencioné las plagas de Egipto, ahí salieron unos pesados y iban a decir 7, pero no. 7 veces más las plagas sobre vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Otra vez.
traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. O sea, ¿qué es vindicar? Es lo mismo que vengar. Cuando Dios dice, traeré sobre vosotros una espada vengadora que vengará el pacto, es, ustedes menospreciaron mi pacto, pues yo voy a darle el valor que merece mi pacto y lo voy a vengar. ¿Cómo? Destruyéndolos a ustedes. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Decía, se saciarán de pan, decían las bendiciones. Aquí dice, por más de que 10 mujeres cosan pan y lo metan al horno, mejor dicho, monten la fábrica de Bimbo, pan Santa Clara, así monten pan Santa Clara, no les va a alcanzar para saciarse. Si aun con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y cada vez es peor, ¿no? ¿Cuántos jinetes hay en el Apocalipsis? Ah. Son 4. Es que los tengo en jaque con el 7. ¿Cuántas tribus son? 7. No, son 12. ¿Cuántos mandamientos hay? No. Cuando yo os traeré sobre vosotros espada, venga. Ah, no, mentira, ya vamos ahí. 27, si aún gracias. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros con ira y os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas. Se pone cada vez. Fíjate que cada vez que dice 7 veces más, el castigo es peor. La reprensión es peor, es más fuerte. ¿Y por qué el Señor dice, y si aún con esto te castigaré, y si aún con esto te castigaré, y si aún con esto te castigaré? Si no obedeces, es porque todo esto son no más que plazos de misericordia de Dios. O sea, el castigo no es más que una muestra del favor y la misericordia de Dios para que nos reconvengamos con Él. O sea, el lado positivo de la reprensión es que Dios quiere que nos reconvengamos con Él. Ese es el lado positivo de la reprensión. ¿Cuál es el lado negativo? El que tú no oigas ni prestes atención a la reprensión y por eso seas castigado a tal punto de que seas destruido. Pero Dios bota 7 veces el castigo y dice, y si no te arrepientes con eso, entonces otras 7 veces peor, y como que va aumentando, el nivel le va subiendo a la candela, ¿sí? Hasta que te cocinas, te quemas, te zancochas o ya dejas de ser, te tuestas. Pero hay oportunidad entre esos lapsos de tiempo, por eso dice, y si aún con esto no te arrepientes, eso quiere decir que hay una esperanza de restauración si hay arrepentimiento. Destruiré vuestros lugares altos, destruiré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también esto de la fragancia de vuestro suave perfume es que se echaban dorsai o algo para que lo oliera el Señor, ¿no? O mesmeréis o tu suave perfume. ¿A qué se refiere no oleré la fragancia de vuestro suave perfume? ¿A qué creen que se refiere? Al incienso, muy bien. Al incienso que se presentaba. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. O sea, será tan fuerte el castigo que incluso tus enemigos mirarán tu tierra y dirán, ¿cómo así tenaz? ¿Cómo quedó esto? Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo. Esto le pasa a Israel cuando es expulsado por los babilonios. 70 años. Reposó la tierra 70 años por los años que no reposó por causa de la desobediencia de no guardar el año Shemitah o el año sabático, el año de reposo de la tierra. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaste en ella. Y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá.
O sea, imagínate que solamente con el sonido del viento moviendo una hoja ya los angustiaría. Y huirán, perdón, como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros descansarán, perdón, decaerán en las tierras de vuestros enemigos por la iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Hasta ahí. Así que esto es las bendiciones y las maldiciones más ampliamente. Aquí es digamos que un breve resumen de lo que son todas las bendiciones y maldiciones de la desobediencia y de la obediencia a la ley. Pero en este punto llegamos a ver lo que Dios quiere con todo esto. Al final de cuentas, el dejarnos bendiciones y maldiciones solamente buscan un propósito: acercarnos a Él. Las bendiciones nos acercan a Él porque nos mantienen en obediencia y la respuesta a la obediencia es la bendición, pero también viene el punto de la consecuencia llamada maldición por causa de la desobediencia. En esta paracha, en el verso 40, dice: confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Y aquí viene un punto, y es la redención, la salvación y el restaurar de Dios. O sea, con todas estas maldiciones que el Señor envía por causa de la desobediencia, dice el Señor: ustedes, si confiesan su iniquidad, su pecado, y la iniquidad de sus padres por su prevaricación. ¿Qué es prevaricar? ¿Ah? Ir en contra, hablar mentira. ¿Qué creen que es prevaricar? Prevaricar es una palabra que se usa mucho en la Torá. Chismosear, no. Prevaricar tiene que ver con lo que dijo Amor. Es rebelarse, ¿sí? Sabes que hay que obedecer algo, pero te rebelas en contra de eso. Eso es prevaricar, ¿sí? Es traición, es traición. Así que, si ustedes confiesan su iniquidad y la de sus padres, con la que me traicionaron a mí, traicionaron mi pacto, y también anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y el punto para la redención y para la restauración es la confesión, confesar entonces la iniquidad. Veamos una cita en Primera de Juan 1:9. El apóstol Juan nos dice, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesaren, ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad. Dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, en respuesta a la misericordia de Dios está, o más bien, la misericordia de Dios se manifiesta cuando nosotros confesamos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea que esto de la confesión y del perdón no es tema del Nuevo Testamento, de Juan. Es tema de la Torá. La Torá dice: confiesa, tu iniquidad, la de tus padres, arrepiéntete, anda en mis caminos, humíllate, humilla tu corazón incircunciso, reconoce tu pecado y yo me acordaré de tu pacto. Del pacto que hice
con Jacob, como con Isaac, como con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Romanos 5:8 dice, mas Elohim muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? ¿Qué dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores que el Mesías murió por nosotros. Es la promesa de restauración, de redención, de salvación. Que aunque vengan las reprensiones del Señor a nuestras vidas por causa de la desobediencia, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene nuestro pueblo hoy en día? Israel, hablando de la nación, hoy en día. Y de todos los que hoy andan en guerra, de los que hoy andan en dificultades. La única manera, el único camino es confesar el pecado, apartarse y alcanzar misericordia. Hay una muestra de amor grandísima en que nosotros siendo pecadores el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que el camino para la restauración, el camino para alcanzar la misericordia de Dios comienza con la confesión de nuestro pecado. Y así estas maldiciones que han llegado a nuestras vidas, a nuestro pueblo por causa de la desobediencia, no serán más. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yeshua es aquí en el que tenemos redención por su sangre. La sangre que dice Yeshua, que hace poco conmemoramos, en Pesach, la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Así que hay redención y salvación cuando confesamos y su sangre nos perdona, nos limpia, nos lava, conforme a, dice, las riquezas de su gracia. Otro punto son las promesas de bendición que encontramos aquí en esta parachá. Las vimos en el verso 3 al 13 de Levítico. Pero solamente recordando el verso 3 que dice, si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, entonces yo, ¿no? Yeshua con respecto a esto en Mateo 6:33 nos dice esta palabra. Mateo 6:33. Mas buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana ¿qué? Trae su propio afán. Basta cada día ¿qué? Su propio mal. Así que Yeshua aquí en Mateo 6:33 nos exhorta a confiar, a esperar, a obedecer, citando, si andáis en mis decretos, Levítico 26:3, y guardan mis mandamientos, y los ponéis por obra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es eso. ¿Sí? La correcta interpretación, lo que Yeshua quiso decir con esto es, anda en mis mandamientos, guarda mis decretos, camina en ellos, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, la consecuencia de esa obediencia va a ser siempre bendición. Mateo 19:29. ¿Qué dijo Yeshua ahí? Ahí un poquito más adelante donde estamos. Mateo 19:29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjate que esto es
un, una promesa que el Señor da si nos despojamos de todo esto, de dejar casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es primero, lo primero, la obediencia al Señor por encima de cualquier cosa debe estar la obediencia a sus palabras, ¿no? Llevar nuestro hogar a que por sobre cualquier cosa prime hacer la voluntad de Dios, ¿no? Nuestra esposa, nuestros hijos, en mi caso, ¿sí? O ustedes, su esposo, sus hijos, o, o ustedes como padres y sus hijos, el fin, en sus casas, en nuestros hogares, debe estar como primera o como premisa fundamental la obediencia a las palabras de Dios, en amor, en reverencia, en sinceridad de corazón, para con esto recibir vida eterna. Es la promesa, es lo que nos mantiene a hoy eh, esperando, confiando en lo que el Señor ha dicho para nosotros. ¿Ese era Mateo 19? Y dice segunda de Pedro 1, 3 al 4. 1, 3 al 4. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Así que Pedro en este punto nos llama a que permanezcamos teniendo una fe plena. Y la fe plena se basa en que esta lleve, dice, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Habiéndolo despojado de las cosas del mundo. O sea, siguiendo la voluntad de Dios, permaneciendo en sus palabras y habiendo dejado todo por causa de Él. Entonces, luego de la restauración y de la redención y de la salvación, de las promesas de bendición, viene la restauración y la renovación. Cuando nos arrepentimos de haber desobedecido las palabras de Dios, luego de haber recibido consecuencias como las maldiciones que se mencionan aquí en la Torá, hay una promesa de restauración y de renovación, una promesa de que todo puede cambiar. Habiendo sido reprendidos por el Señor, todo puede cambiar y volver a ser como fue en el principio. Que es nuestra esperanza de que cuando nuestro Mesías regrese, todo vuelva a su cauce natural, a como debió ser. Sino que por causa del hombre y la desobediencia se perdió el cauce, ¿no? Así que en esto, Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es la manera de que nuestros pecados sean borrados, eliminados y ya no
estén más delante del Señor como algo que nos acuse y nos ponga como transgresores a su palabra. ¿Ah? ¿No? Arrepentidos, arrepentimiento, arrepentámonos de todo nuestro corazón y convertidos. Arrepentidos y convertidos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente reconozco que la embarré, sino que me vuelvo. Ese convertidos es me vuelvo al Señor. Primera de Juan 1:7. Dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre del Mesías, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Entonces, andar en luz es convertidos, es volvernos al Señor. Y con esto, dice, la sangre del Mesías nos puede limpiar de todo pecado. O sea, no hay cosa que hayamos hecho que el Señor no pueda limpiarnos y restaurarnos. Depende es que de nosotros haya el deseo de confesar, de arrepentirnos, de volver, de convertirnos al Señor. Y como dijo Pablo a los Corintios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, 2 Corintios 5:17, si alguno está en el Mesías, ¿nueva qué? Criatura es, somos renovados, somos transformados. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es la gran bendición que hay con el arrepentimiento, con el volvernos al Señor, con el convertirnos. Y es que lo pasado, pasado. El pasado, pisado. Pisado el pasado. Lo que pasó, pasó. Como dijo un gran filósofo presocrático, ¿no? ¿Sí lo conoces? Daddy Yankee. Dijo, lo que pasó, pasó. ¿No? El Señor borra nuestras rebeliones. El Señor las desaparece y dice, no las recordaré más, no haré memoria más de vuestros pecados. Hay una virtud que tiene el Señor que nos favorece a nosotros, o un atributo que nos favorece a nosotros. Y es que cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Él lo olvida. Eso que nosotros no podemos hacer cuando alguien nos hace algo, de perdono pero no olvido, Dios perdona y olvida. ¿Cuál es la única manera para que Dios traiga a memoria nuestros pecados? Cuando nos rebelamos contra Él. Cuando nos rebelamos contra Él, Él trae a memoria nuestros pecados. Pero cuando nos arrepentimos y nos volvemos de todo nuestro corazón a Él, Él los olvida. ¿Mm? El Señor hace como si nada hubiese pasado. Y eso es una gran bendición para nosotros porque no hay acusación en contra nuestra cuando nosotros nos hemos vuelto de todo nuestro corazón al Señor. ¿Esa fue qué? ¿Qué cita fue el que te di? Corintios, listo. Ahora, luego de, no se los di como pasos, pero son redención y salvación, promesas de bendición, luego viene la restauración y la renovación, que es lo que estamos mirando ahora, pero eso debe traer como consecuencia el objetivo de lo que les mencionaba al principio y es el cumplimiento de la Torah. Si nos arrepentimos, nos volvemos de todo nuestro corazón, pero no guardamos las palabras del Señor, pues de nada sirvió el arrepentirnos y el volvernos a Él. Ahora viene un camino de permanecer, ¿no? Y ahí es donde dice, si andareis, si permaneces. Romanos 13:8 le dice Pablo a los romanos. ¿Qué le dice Pablo a los romanos en Romanos 13:8? No debáis nada a nadie. ¿Sino qué? Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué? ¿Qué hace el que ama al prójimo? No. Ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. La esencia de la ley, según Yeshua, ¿cuál es? Mateo 22:37 al 40. Vamos ahí.
Mateo 22, 37 al 40. ¿Cuál es la esencia de la ley? Sí, pero ¿cómo lo dijo Yeshua? ¿Cuál es la esencia de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Qué es lo más importante de la ley? Yeshua le dijo, le respondió a la pregunta de ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Yeshua respondió, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, ¿qué? Depende toda la ley y los profetas. El amar a Dios y el amar al prójimo es la esencia de la ley. No es que, como se malentiende, amo a Dios y amo al prójimo. ¿Cómo? Pues no, yo los amo. Les digo que los amo. Eso no es amar. Amar a Dios y amar al prójimo es hacer la voluntad de Dios. Y con respecto al prójimo, amar a Dios es hacer su voluntad. Y con respecto al prójimo, pues es también hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Pues no pasar por encima de mi prójimo. O sea, no robarle, no mentir, no dar falso testimonio, no codiciar, no, nada de lo que tenga que ver con mi prójimo. Por eso es que Yeshua dice de esto depende toda la ley. ¿Cuál es? Si de esto depende toda la ley, quiere decir que la única manera de observar la ley correctamente, de observar la ley como debe ser, no a lista de obedecí, chulé, como una lista de mercado de lo que estoy llevando. La esencia de la ley, la esencia de conocer a Dios, la esencia de conocer y servir a Yeshua es que hacerlo como ¿ah? Con amor. Eso es la esencia. Y ahora que veamos, es que todo esto tiene que ver con cuando veamos Apocalipsis, porque se los voy a mencionar en Apocalipsis, pero para entender Apocalipsis hay que entender la ley y los profetas. Si no, no se entiende la ley y los profetas, no se entiende Apocalipsis. Y en Apocalipsis, uno de los primeros mensajes que se habla es a la iglesia que queda en Éfeso. Eso es un spoiler. ¿Sí? En el capítulo 2 se menciona el mensaje a la iglesia en Éfeso, es la primera. ¿Sí? Y a la iglesia de Éfeso se le dice, has guardado mis palabras, has guardado mis mandamientos, has permanecido en ellos, te has esforzado por ellos, por guardarlos, por cumplirlos, pero tengo contra ti que ¿qué? ¿Qué le dice Dios a la iglesia en Éfeso? Yeshua. Guardaste mis mandamientos, perseveraste en la doctrina, te has esforzado por hacerlos, pero tengo contra ti que ¿qué? Esa frase que tenemos de cajón. El primer amor. Has dejado el primer amor. Y ahí está la esencia de todo. De nada sirve guardar a rajatabla los mandamientos si la esencia y el propósito de guardarlos no es amor a quien nos los dio. Se pierde, o sea, te vuelves un legalista más. Y Yeshua, en el mensaje que le da a Juan de las iglesias a Éfeso, le dice, muy bien por obedecer, muy bien por permanecer, pero dejaste el amor, el primero. Y cuando lleguemos ahí lo explicaremos, pero hace referencia a cuál es el propósito de que tú y yo hoy guardemos un Shabbat. ¿Cuál es el propósito de que tú y yo hoy comamos kosher? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo hoy nos circuncidemos? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo hoy no mintamos, no robemos, no demos falso testimonio, no tengamos dioses ajenos? ¿Cuál es la esencia? Yeshua dijo, es el amor. Sin amor, soy como címbalo que retiñe, como una lata ahí pegándole con un palo. Sí, eso suena hasta feo, sí, como fastidioso suena. Así se vuelve nuestra observancia a la ley cuando no va basada o como premisa fundamental tiene el amor. Esto guardémoslo aquí porque cuando veamos Apocalipsis se va a reforzar mucho más y es la esencia de nuestra fe. No nos convirtamos en
en legalistas, en ese orden de ideas, en que guardamos ley, sí, guardamos Torah y lo hacemos, pero ¿y dónde está el amor por hacerlo? Cuando el Shabbat pasa de ser un deleite en amor a nuestro Dios, en obediencia a su palabra, de acuérdate del séptimo del día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo descansarás. Cuando perdemos la esencia de obedecer este mandamiento por amor a Él y lo hacemos por costumbre, perdemos el norte de lo que en verdad significa o quiere Dios que hagamos al guardar sus mandamientos. Se vuelve, pues, letra muerta y nada de espíritu. Y dice la escritura que la ley es espiritual. Así que la esencia, vuelvo y se los recalco, se los reitero, no es reposar por reposar, es hacerlo en amor a aquel que nos pidió reposar el séptimo día. Si comemos kosher, no lo hacemos porque, pues bueno, ya no comemos cerdo. Lo hacemos en amor a aquel que dijo, no comas esto que es inmundo. Si no le codicio a la mujer a mi prójimo, no lo hago porque, pues porque toca. Lo hago por amor al que dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Si no tengo dioses extraños, no lo hago porque toca. Lo hago por amor al que dijo, no tengas dioses ajenos delante de mí. Así que la preeminencia de todo esto es amar a Dios, a nuestro prójimo. Bien dijo Yeshua, de esto depende la ley y los profetas. De nada más, de esto, el amor. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Y en eso se centra toda la escritura. En que aun siendo nosotros pecadores, este es el amor de Dios, que el Mesías murió por nosotros. Todo se resume en amor. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice Pablo otra vez. Vuelve al mismo punto. Por eso es que amarás a tu prójimo como a ti mismo es el segundo y más importante. De ahí depende la ley. ¿Qué quiere decir? Pues que yo no le voy a hacer mal a mi prójimo porque la base de la obediencia a la ley es el amor. Y porque amo a mi prójimo, no le robo, no le miento, no doy falso testimonio contra él, no le codicio a la mujer, ni la casa, ni el carro, ni la vaca, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que sea de mi prójimo, porque le amo. ¿No? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por último, Juan 5:24, Yeshua dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Hemos estado en la cuenta del Homer leyendo, de hecho hace poco pasamos por el capítulo 5, sí, más o menos, ya vamos en el 8, ¿no? Ya terminamos el 8, vamos para el 9. Pero en esta cuenta del Homer se ha ido haciendo basada en el Evangelio de Juan. Para los que no han estado o han oído los audios, pues los invitamos a que todos los días a las 7 de la noche estamos haciendo la cuenta del Homer. Son 50 días de cuenta que tenemos que contar día tras día un nuevo día para llegar hasta Shavuot, ¿no? Al Pentecostés, los 50 días. ¿Qué número de día vamos? ¿Hoy qué día es? Hoy es el 14, ¿no? Y en la noche a las 7 se inicia el 15. Llevamos 2 semanas del Homer, ¿no? 2 Shabbat que han pasado, 2 semanas de cuenta del Homer. Bueno, en realidad han pasado, no, sí, 2 Shabbat, porque arrancamos el domingo, ¿no? El primer día de la semana arrancamos la cuenta del Homer y llevamos 2 Shabbat, 2 semanas de días contando. Pero los invito a que se conecten con nosotros a las 7 de la noche, todos contamos el Homer y hacemos una reflexión con respecto a Juan. Este lo vimos hace poco, 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está un juicio emitido por el Señor, pero por su misericordia cubiertos por su gracia. Y me explico. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no verá condenación, porque hay un juicio. Yeshua le dice, leímos ayer, precisamente en el capítulo 8, ¿sí fue? ¿El 8?
que le dijo Yeshua, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacen, no son hijos de Abraham. Y hay un juicio para los que permanecen en pecado, para los que no quieren oír la verdad, para los que no quieren seguir las palabras del Mesías, y es condenación. Hay un juicio emitido, pero hay gracia, un regalo inmerecido, lo veremos también en Apocalipsis, porque arranca también hablando acerca de esto. Pues es que yo, ¿qué hago si ahí se ve, así arranca el libro de Apocalipsis? Hablando de la gracia también. ¿Y qué es gracia? Gesed, recuerden esa palabra, Gesed, porque se los va a preguntar ahora en la tarde. Gesed es gracia y hace referencia a la diestra. A la diestra. ¿Por qué a la diestra hace referencia al Gesed? ¿Quién es la diestra del Padre? Yeshua es la diestra, es su brazo que se desnuda y se muestra, es su gracia. ¿Y qué es gracia? Algo que no merezco, un regalo inmerecido. Así que hay un juicio emitido para todos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay una contraoferta a ese juicio, y es la gracia, el favor que no merecemos, pero que está ahí para que lo tomemos. De cierto os digo, dice Yeshua, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no verá condenación. O sea, ese juicio no le va a caer, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la gracia, esa es la recompensa. Juan 3:17, ahí atrásito, eche reversa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, si ese fuese el propósito, pues ¿para qué envía al Mesías? No lo envía y ya está el juicio emitido. ¿Para qué envió Dios al mundo a su Hijo? Para que el mundo sea salvo. Y ahí es donde me suena ahorita en la mente la canción, oh, qué amor, inmenso amor, inagotable que no tiene fin, ¿no? Que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes. Y a mí. Esa es la gracia, es el favor, es el amor de Dios manifestado a nosotros. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Romanos 6:14 dice Pablo, porque el pecado, la transgresión a la ley, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora ya en este punto entendemos que lo que Pablo dijo aquí es, ya el poder del pecado no tiene dominio sobre ti, porque la gracia entró a tu vida. ¿Qué es la gracia? Que no merecías ser perdonado, pero fuiste perdonado, porque te volviste, porque te arrepentiste, porque el Señor llegó a tu vida. Ahora ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que recibí perdón y misericordia, debo andar como él anduvo. Debo permanecer en sus palabras. ¿No? Recordemos ese pasaje con el que arrancamos. Si me amas, Juan 14:15, mis palabras, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Arrancamos con el amor, terminamos con el amor que es la manifestación de su gracia y de su favor para con nosotros, recordándonos que gracia es, le amamos, guardemos sus palabras. Y así podremos alcanzar legalmente, como arranqué diciendo, las bendiciones, las promesas de bendición. No hay otra manera de poder reclamar como mías promesas de bendición que no sea con obediencia, porque lo legal, lo escrito, lo que fue dicho acerca de cómo recibir la bendición es con obediencia a sus palabras. Familia, que hoy el Señor nos haya hablado a nuestros corazones. Hemos leído parte de las bendiciones, de las maldiciones, lo que se resume aquí en Levítico, en Deuteronomio se amplía más. Pero el propósito de esta enseñanza era poder restaurar lo que se ha perdido, y es el propósito de la observancia de sus mandamientos en amor, en gratitud, en devoción, en entrega a nuestro Dios que dio todo por nosotros.
a su Hijo. El tesoro del cielo lo dio por nosotros para que tuviésemos vida. Así que queremos alcanzar las bendiciones de la obediencia. El único camino es servir a Dios con amor. Vuelvo y les insisto, y con esto cierro. No a rajatabla, no chuleando como el que cumple mandamientos y entonces ahora sí que vengan todas las bendiciones, porque la esencia de la ley no es esa. La esencia de guardar la Torá es el amor. Ya lo vimos, nos lo dijo Pablo, nos lo dijo el Mesías. La misma Torá nos lo menciona. El amor es la esencia. Hagamos todo esto que hacemos por amor al que nos amó primero a nosotros. Muchas bendiciones a todos, familia. Gracias por conectarse y por compartir de este estudio con nosotros. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios que con gusto la responderemos. Y que el Todopoderoso en este día abunde sobre ustedes en paz, en tranquilidad, en sustento, en bendición. Que todas estas bendiciones de la obediencia a sus palabras recaigan como una ola gigante sobre nuestras vidas y nos inunde toda nuestra vida y nuestra familia y nuestra parentela. Gracias a todos por conectarse y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen mis palabras, ¿qué? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos. Buena tarde.